Muy bien, querido hermano, vamos a entrar ahora a la parte medular de nuestra liturgia, que es el poder escuchar la voz de nuestro Dios. Ya la semana pasada comenzamos una nueva serie de mensajes titulada Lecciones del Sufrimiento. Y el propósito principal de esta serie es que tanto usted como yo podamos reflexionar en aquellas lecciones que debemos aprender o que deberíamos aprender acerca de todo este gran problema y esta gran crisis sanitaria que nos ha tocado vivir y que ha traído también tantas otras dificultades en distintas aristas. Y la semana pasada dijimos que la primera lección que debíamos aprender era la de confrontar las motivaciones de nuestra fe. Es decir, en momentos de sufrimiento y dolor, la primera lección que debemos aprender es confrontemos las motivaciones de nuestra fe. ¿Para qué? Para descubrir si estamos amando al Dios de las bendiciones o tal vez estamos amando primariamente al Dios, perdón, a las bendiciones de Dios. Es importante establecer cuál es la motivación principal de nuestra fe. Hoy día vamos a aprender una segunda lección del sufrimiento que tiene que ver con lo siguiente. Cuando sufrimos, la lección que debemos aprender es enfrentar aquellas voces que nos consumen. Enfrentar las voces que nos consumen. ¿Sabe por qué? Porque en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de dificultad, ¿cierto? Que a veces atravesamos, siempre aparecen personas que quieren ayudarnos, que quieren aconsejarnos, incluso muchas de ellas con muy buenas intenciones. Y en ese momento es donde uno también está más susceptible, o tal vez, ¿por qué no decirlo?, más vulnerable para escuchar cualquier voz que pueda ayudarnos. Es por eso que mucha gente en tiempos de dificultad busca ayuda en algún libro, en alguna página de internet, en algún consejo de algún familiar, de algún amigo. Y en momentos de crisis entonces se levantan muchas voces de las cuales nosotros echamos mano para poder obtener ayuda por causa de lo que estamos atravesando. Y fíjese que lo que vemos nosotros en el libro de Job, que es el libro que hemos estado estudiando para llevar adelante esta serie, es que el propio Satanás ocupa, y ponga atención con esto, ocupa personas muy cercanas, en el caso de Job a amigos y familiares, para que a través de ellos él pueda cumplir el objetivo por el cual él existe, ¿cierto? Que es que en particular Job culpara a Dios de todas sus desgracias. El objetivo de Satanás era que Job culpara a Dios de todas sus desgracias. Y para eso Satanás se sirvió de voces, de personas cercanas a Job, para que pudieran estimularlo a que él perdiera su confianza en el Señor. Job oirá voces de personas que hacen parte de su contexto cercano, de su vida, y que de alguna manera también van a influir en esta historia. Y por lo tanto yo también quiero llevarte a reflexionar sobre estas voces y también a que reflexiones cómo estas voces siguen estando presentes hoy día en nuestro contexto delante del sufrimiento y del dolor. La primera voz que nosotros vemos en el texto bíblico es la voz de su esposa, de la esposa de Job. Ve conmigo lo que dice el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, lo dijimos la semana pasada en el momento en que Job más necesitaba de su esposa, más necesitaba de la compañía, de la ayuda, ¿cierto?, idónea. Vemos nosotros que aquella persona que debía estar más cercana a él, ella se torna un motivo más del sufrimiento, se torna un peso más para el corazón de Job. ¿Por qué? Porque la esposa le recomienda a Job volcar toda su frustración hacia Dios.
Y aquí es donde yo quiero resaltar algunos elementos que vemos nosotros en esta figura de la esposa de Job. Primero, ella, vemos, es incapaz de acompañar a su marido. Es incapaz de acompañar a su marido. Ella hace exactamente aquello que Satanás se había propuesto hacer con Job. Instarlo a que volcara su frustración en contra de Dios. Lo que Satanás quería lograr en Job, fácilmente lo logró en su esposa. Su esposa inmediatamente, porque también sufrió por todo esto que había pasado con Job, inmediatamente ella vuelca su frustración en contra de Dios y le dice a su marido, hazlo tú también. ¿Por qué conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces, nosotros vemos que la esposa de Job llega a pensar de que no vale la pena seguir sirviendo a Dios. No vale la pena seguir sirviendo a Dios. Y de pronto eso también es un pensamiento que surge o que nace en el corazón de aquellos que se enfrentan al sufrimiento y al dolor. No vale la pena seguir sirviendo a Dios. Mira cómo estoy. Mira la situación por la que estoy atravesando. En segundo lugar, dentro de la voz que Job escucha de su esposa, vemos que también ella es incapaz de soportar a su marido en medio de su enfermedad. En Job 19, versículo 17, Job le dice a uno de sus amigos lo siguiente: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Es decir, la esposa de Job ya ni siquiera quería mirarlo. Ni siquiera quería estar cerca de él. ¿Por qué? Porque recordemos que Job también se enfermó y había una sarna, ¿cierto? Que hizo, que lo tomó por completo, ¿cierto? Dice el texto, desde la cabeza hasta los pies. Él se llenó de llagas, de heridas. Y la esposa ya ni quería estar cerca de él. En tercer lugar, vemos que ella fue incapaz de mantener su relación con Dios. La esposa de Job fue incapaz de conservar su relación con Dios. Si la esposa de Job hubiera tal vez escuchado el sermón de la semana pasada, ella no hubiera tenido otra opción que reconocer que, así como muchos de nosotros, su relación con Dios estaba sustentada en el amor que ella tenía primero por las bendiciones de Dios, en vez de amar a Dios por su carácter, por lo que Él es. La esposa de Job, delante del sufrimiento y del dolor, rápidamente desnudó las motivaciones de su fe. Y claramente vemos que en su corazón primaba el amar a Dios por las bendiciones y no por su carácter. Ella no pasó la primera lección que nosotros aprendimos la semana pasada. Lo que vemos nosotros en el carácter de la esposa de Job es una teología que ha tomado la mente de varios grupos religiosos, aún en nuestros días, cuya enseñanza puede ser calificada como la teología triunfalista. ¿Ya? Yo la voy a denominar también por el nombre que tiene hoy día, la teología de la prosperidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad de mi fe puede ser medida por las bendiciones de Dios en mi vida. Es decir, la calidad de mi fe depende de cuán bendecido yo soy en mi vida. Es decir, si las cosas en mi vida no salen bien y no pasan cosas que me traigan felicidad o satisfacción, ello es muestra de la pobreza de mi fe. Eso es lo que enseña esta teología triunfalista, esta teología de la prosperidad. Este tipo de movimientos que están basados en esta teología prometen resolver el problema, por ejemplo, de la pobreza financiera, prometen resolver el problema de la salud física, prometen resolver el problema de la rebeldía de algún hijo, del quiebre de algún matrimonio, y por supuesto esto no es gratis, a cambio de alguna ofrenda generosa o de alguna suma de dinero. Porque estos movimientos se basan en la percepción de que nosotros somos hijos de un rey. Y como somos hijos del rey del universo, pasamos a ser príncipes y princesas. Y no hay ningún príncipe ni princesa que viva mal. Entonces ellos dicen, si somos hijos del rey, tenemos que vivir bien. Dios tiene que darnos bendiciones.
Es su obligación a resolver nuestros problemas. Y si no tenemos los problemas resueltos, es porque nuestra fe es pequeña y es pobre. Entonces, se fija cómo estos movimientos miden la calidad de su fe por cuán bendecido usted es en su vida, por cuánto dinero tiene, por cuánta salud tiene. Hay que tener cuidado con esto, porque detrás de esas promesas vacías está la nefasta idea que gobernaba también el corazón de la esposa de Job, que si Dios es bueno, por lo tanto, solo cosas buenas pueden pasarle a sus hijos. Y si algo malo me pasa, Dios entonces está obligado a resolverme ese problema, porque yo soy un hijo suyo. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque Dios no cría hijos mimados. Dios no es un padre que mima a sus hijos y les da todo aquello que a estos hijos se les ocurre pedir. Dios no pone a sus hijos en una burbuja apartada de la realidad del mundo para que no vivan ningún tipo de dificultad. Yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué pasa cuando en una familia un hijo es un hijo mimado y que ha vivido toda su vida en una burbuja protegido para que no tenga ni pase ningún problema ni necesidad? ¿Usted sabe lo que pasa con esa persona cuando se encuentra y se enfrenta al mundo real? Muchas veces eso es lo que pasa con estas personas que tienen esta visión triunfalista de la fe. De Dios tiene que resolverme todos mis problemas, de que si yo soy pobre Él tiene que darme riqueza, de que si tengo algún cáncer Él está obligado a sanarme. Si tengo algún problema en mi familia, con algún hijo, con mi esposa, Él está obligado a resolver ese problema. Y hay gente que busca eso, que busca al Dios, perdón, a las bendiciones de Dios, en vez de primero encontrarse con el Dios de las bendiciones. Esta visión triunfalista de la fe es aquella que vemos manifestada en el corazón de la esposa de Job, y esto genera tremendas frustraciones. Genera tremendas frustraciones, porque siempre la realidad va a estar por debajo de sus expectativas. Siempre la realidad va a estar por debajo de sus expectativas. La brecha entre lo ideal y lo real en su vida, esa brecha se llama frustración. Y mientras más altas sean sus expectativas y más abajo esté su realidad, más grande es la brecha de la frustración. Por lo tanto, muchas de estas personas que tienen esta visión triunfalista viven frustradas, viven amargadas y le echan la culpa a Dios, como la esposa de Job. Como la esposa de Job, porque son incapaces, como reconocía el propio Job en el texto que leímos, de darse cuenta que si de Dios recibimos el bien, entonces también debemos recibir aquello que nos parece no tan agradable, derechamente el mal. Porque todo está bajo el control y el gobierno de nuestro Dios. Hay muchas personas hoy día que viven con enfermedades del ánimo, que viven con profundas crisis de fe, porque su visión está influenciada por esta teología triunfalista. Esta teología que invita a las personas a declarar, a decretar bendiciones. Descarte esa visión tergiversada del Evangelio que le promete que estar con Dios es caminar por una vida sin dolor. Estar con Dios es caminar por una vida en donde todo es color de rosa, en donde todos son fragancias agradables, en donde somos cuidados entre algodones. La Biblia no promete eso. Todo lo contrario. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde tiene que depositar su fe? ¿En las expectativas suyas de lo que Dios tiene que darle por ser usted un hijo de Dios? ¿O en Cristo Jesús, que murió en aquella cruz para cargar tus dolores, tus miserias, tus enfermedades, para que hoy día tú pudieras sentirte libre de la carga y del yugo de la esclavitud del pecado? Claramente, la Biblia nos dice que nuestra fe debe no estar fundada en una visión triunfalista,
sino en la realidad de nuestra naturaleza y cómo Cristo viene a redimirnos para hacernos nuevas criaturas, que seguimos estando y que seguimos viviendo en un mundo caído y con una naturaleza caída. Por lo tanto, los problemas, las dificultades, las enfermedades, los dolores, los quiebres, todo ello seguirá siendo parte de nuestra historia y de nuestra existencia. Tenga la teología de Job, no la de su esposa. La teología de Job, es decir, de Dios yo recibo las bendiciones, pero también recibo aquello que me parece malo. Porque finalmente, como dice Romanos 8:28, si yo amo verdaderamente a Dios, todas las cosas que Dios está haciendo en su vida y en mi vida colaborarán. ¿Para qué? Para nuestro bienestar. Para que Dios sea glorificado en mi vida y en su vida. No escuche la voz de la esposa de Job. No escuche las voces de la teología triunfalista, porque ellas son nefastas para nosotros. Hay una segunda voz que tenemos que aprender a enfrentar en medio del dolor y del sufrimiento. En Job estas voces fueron las de sus 3 amigos. 3 amigos. Y no vamos a leer todo esto, vamos a leer solamente algunas porciones que hemos seleccionado, porque estas conversaciones que Job tiene con sus 3 amigos abarcan desde el capítulo 4 hasta el capítulo 25, ¿cierto? Y si yo me propusiera leer esos capítulos con usted, agotaría inmediatamente el tiempo que me queda para poder predicar la palabra del Señor. Así que voy a hacer un resumen. Usted, si quiere, después lea en su casa estos capítulos y corrobore que todo aquello que yo estoy diciendo ciertamente está en la palabra de Dios. Después de este episodio que Job tuvo con su esposa, él recibió la visita de 3 amigos. Uno puede pensar, ¿cierto?, que si estas personas estuvieron dispuestas a venir de lejos, porque dice la Biblia que cada uno de ellos vino de una región lejana, ¿para qué? Para solamente estar con su amigo Job en sus tiempos de dificultad, uno diría, bueno, estos eran buenos amigos, ¿eh? Oye, se pegó el tremendo pique desde allá lejos para estar conmigo en momentos de dificultad. Ah, qué buen amigo, gracias. Hacen falta amigos así. ¿Ah? Pero fíjense que el texto bíblico dice que cuando sus amigos llegaron, ellos no dijeron una sola palabra durante 7 días. ¿Y sabe qué? Para mí, hasta ahí, hasta esos 7 primeros días me parece súper bien. Súper bien. ¿Verdad? Los amigos de Job estuvieron dispuestos a, apenas se enteraron de la noticia, venir a verlo desde lejos y estuvieron 7 días con él acompañándolo. Y eso es lo que hay que hacer, acompañar a la persona en su dolor. A veces ni siquiera es necesario decir una palabra. Entonces, hasta ahí me parece fantástico. O sea, si Job hubiese terminado en ese capítulo, yo celebraría a los amigos de Job, pero lamentablemente la historia no termina ahí. Los amigos llegaron a compartir, ¿cierto?, con compañía, pero en silencio, el dolor de Job. Pero luego, cada uno de sus amigos, a su propia manera, va a intentar interpretar aquello que le estaba pasando a Job. Entonces, presta atención. El primer amigo se llamaba Elifaz. Y Elifaz puede ser calificado como el dogmático. ¿Sabe por qué? Porque este amigo tenía explicaciones teológicas para todo. ¿Ah? Explicaciones teológicas para todo. Acompáñeme a la lectura de algunos textos bíblicos. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Recapacita ahora, dice Elifaz. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Capítulo 15, versículo 4. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Capítulo 15, versículo 26. Corrió contra él con cuello erguido, orgulloso, con la espesa barrera de sus escudos. Fíjese las respuestas de Elifaz. Elifaz le dice que Job fue aquel que desafió al Dios Todopoderoso y que fue Job quien afrentó a Dios con su arrogancia. Y esa era la razón por la que él estaba atravesando todo este sufrimiento que le habría sobrevenido. Job, ¿cierto?, con su arrogancia afrentó a Dios. Y Elifaz dice, estás pagando las consecuencias. Muy dogmático era. Luego tenemos a Bildad. Bildad puede ser calificado como el insensato. Él tenía buenas intenciones, pero consolaba a Job con banalidades. El consuelo de Job era cosas vanas.
Fíjese, 8:2. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? 18:5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Capítulo 18, versículo 12. Serán gastadas las de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. En el fondo, este amigo, ¿cierto? Bildad, tenía buenas intenciones para ayudar a Job, pero con sus palabras, ¿sabe lo que él provocaba? Solamente provocaba que Job se sumergiera más en su dolor. Más y más en su dolor. Luego tenemos a Zofar. Y Zofar era un amigo que podríamos nosotros, si el primero era dogmático y el segundo, ¿cierto? Bildad era un insensato, Zofar era muy crítico. Muy crítico. Él dice un par de cosas que hacen incrementar también el dolor de Job. Fíjese, capítulo 11, versículos 2 y 3. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Versículo 20, versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. Él intentó dar aquí algunas explicaciones prácticas, algunas cuestiones más bien de carácter cotidiana. Fíjense. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. De alguna manera estaba diciendo, tú robaste, tú defraudaste, por eso te estás pasando lo que te está pasando. Luego el capítulo 20, versículo 28 y 29. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Uno dogmático, otro insensato, otro más bien crítico. Todos ellos, cada uno de ellos, lejos de consolar el corazón de Job, él terminó cada conversación peor a como la empezó. Es por eso que Job en el capítulo 13, versículo 4, dijo, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Hay otra versión que dice médicos charlatanes. Job los califica como doctores, como médicos que no saben hacer un diagnóstico, que no encuentran la cura. Los amigos de Job, con los distintos énfasis que ellos tenían en común un mismo síntoma. Ellos tenían una visión retributiva de la fe. Todos plantearon su razonamiento en base a lo que nosotros llamamos el legalismo. Si la esposa de Job tenía una visión triunfalista de la fe, los amigos de Job tenían una visión legalista de la fe. Algo que era muy común, ¿cierto? Y que abundaba también en los tiempos de Jesús, donde los religiosos tenían esta misma visión que los amigos de Job. ¿Y sabe lo que hizo Jesús en aquellos tiempos? Enfrentó a esas personas. Enfrentó a aquellos que tenían una visión legalista de la fe. Miren lo que él dijo en el capítulo 9 de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Se da cuenta? Los discípulos de Jesús, que habían crecido en una sociedad legalista, ¿cierto? Judía, típica de aquella época, ven a un hombre ciego y dicen, algo pasó aquí. Está ciego no porque nació así. Y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus papás? Porque él como nació ciego, tal vez los papás pecaron y Dios los castigó haciéndoles nacer un hijo ciego. ¿Se fijan esta visión retributiva de la fe? Si yo hice algo malo, entonces Dios, ¡pum!, me castiga. Tú hiciste algo de manera equivocada, entonces Dios te castiga. Bueno, esta visión retributiva del pensamiento típico legalista es sumamente también común en nuestros días. ¿No cree que no hay hoy día muchas personas e incluso denominaciones cristianas que pueden ser calificadas como legalistas? Y estas personas tienen la visión
de que aquello que los acerca más a Dios es necesariamente lo que ellos hacen. ¿Qué me acerca a Dios? Lo que yo hago. Fíjense que el doctor Larry Crabb, él escribió lo siguiente, me pareció muy interesante. Escoja lo que usted quiere de la vida. Calcule lo que tiene que hacer para obtenerlo. Y después siga las reglas. Escoja la B que desea. Luego haga lo A que te llevará a eso. Siempre hay un A, una estrategia, que te lleve a cada B, el objetivo. Esa es la ley de la linealidad. Linealidad. Lo que hay por detrás de este pensamiento es que aquello que hacemos nos hace ganar o no el favor y las bendiciones de Dios. Ese era el pensamiento de los amigos de Job. Lo que tú haces te hace ganar o no las bendiciones de Dios. Y el gran problema con esta visión es que ella desprecia por completo la gracia de Dios. El amor de Dios por nosotros, entonces, deja de estar producido por un elemento que está en el corazón, ¿cierto? En el ser, en el carácter perfecto de Dios, y pasa a estar en el mérito que nosotros podemos acumular. Y fíjense que lo que vemos en la Biblia es muy distinto. Porque el amor de Dios por nosotros produjo que Cristo Jesús entrara en la historia y que Él sufriera por tus pecados y por mis pecados. Hermanos, no es por tanto lo que nosotros hacemos. No es el cumplimiento de las reglas aquello que nos aproxima a Dios. Es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús cuando Él murió en aquella cruz. El sacrificio de Jesús es la única razón que consigue que tú y yo podamos acercarnos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si fuera por nuestras acciones, no lo conseguiríamos. Si acercarnos a Dios dependiera de nuestro esfuerzo, no lo conseguiríamos. Porque más temprano que tarde haríamos algo mal. Podríamos comenzar muy bien, mantenernos ahí, santos durante un tiempo. Pero va a llegar el momento en que vamos a meter la pata, en que algo no vamos a hacer bien. Entonces fíjese, el pensamiento de los amigos de Job representa en gran medida la espiritualidad de muchas personas hoy día. Una espiritualidad que está marcada por el legalismo y la pretensión de que el amor y la bendición de Dios se obtienen mediante acciones y actitudes. Y eso lo que genera en la práctica es que se desnaturaliza la gracia de Dios, que tiene como único requisito el amor de Dios por sus escogidos y no los méritos de los escogidos. Deseche no solamente la visión triunfalista de la fe, deseche también la visión legalista, porque ellas son voces nefastas que no traerán consuelo a tu corazón en medio del dolor y del sufrimiento. La tercera voz que vemos nosotros en la Biblia, la del joven Eliú. Y el joven Eliú está registrada su participación, ¿cierto?, en esto en los capítulos del 32 al 37. El joven Eliú observa durante gran parte del libro de Job las conversaciones entre Job y sus amigos. Y como es inherente, ¿cierto?, en la naturaleza de cada hombre, él también quería dar su opinión. No voy a estar aquí de testigo nomás, pues algo tengo que decir. Nos gusta meter la cuchara. Bueno, Eliú era joven más encima, entonces mayor aún, ¿cierto?, esa impulsividad de querer meter la cuchara. Pero fíjense que Eliú, si bien era un tipo joven, era un tipo sensato. No era tan insensato tal vez como los amigos. ¿Por qué? Porque vemos que él primero dejó hablar a los más adultos, de que ellos dieran sus explicaciones y todos esos discursos, y luego él pide la palabra. Mire lo que dice Eliú a Job. 32:6. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros sois ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. 33:3. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. 36:4. Porque de cierto no son mentiras mis palabras,
contigo está el que es íntegro en sus conceptos. 35:16. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. 36:21. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Fíjese que Eliú también tiene una visión acerca de lo que estaba sucediendo en la vida de Job. Y si uno lee el discurso de Eliú, uno hasta podría llegar a estar con concordancia con lo que él decía y con algunos de sus conceptos teológicos. Sin embargo, el gran problema de Eliú es que él estaba convencido de que lo que él pensaba era la respuesta correcta. Él estaba convencido de que la explicación que él tenía era la correcta para dar con la razón del sufrimiento de Job. Que él y solo él sabe las razones del sufrimiento de Job. Por lo tanto, Eliú no era un pariente ni un amigo de Job. De hecho, su irrupción en el libro de Job es bastante curiosa. Él es como de esos paracaidistas que caen a una fiesta sin que nadie los invite. Más o menos así es la irrupción de Eliú en el libro de Job y en el relato. Y fíjense, si la esposa de Job tenía una visión triunfalista de la fe, y los amigos de Job tenían una visión legalista de la fe, Eliú es un joven que tiene una visión racionalista de la fe. Él racionaliza todas las cosas. Fíjese, Eliú hace milenios atrás, ¿cierto? Porque este libro fue escrito, dicen por ahí, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, manifiesta una visión que se hizo ampliamente difundida en pleno siglo XVIII. Una visión positivista, cartesiana, donde todas las cosas necesitan tener una respuesta. Y que en realidad nuestra labor es buscar la respuesta para todas las preguntas. Fíjense que esta visión racionalista de la fe es la que originó lo que nosotros denominamos la teología liberal. ¿Y qué es la teología liberal? Aquella que busca responder racionalmente a aquello que nosotros no logramos comprender de la revelación de Dios. Por ejemplo, para un teólogo liberal, aquella historia de que Jesús multiplicó los panes y los peces de manera milagrosa no es real. No pasó así. Es una acomodación. ¿Por qué? Porque en realidad eso fue más bien un lenguaje figurado. Si esta cuestión de andar multiplicando la comida no existe, no puede ser explicado racionalmente. Por lo tanto hay que buscarle una explicación. Es por eso que para muchos de ellos, si no para todos, en realidad lo que sucedió fue que los discípulos empezaron a decir, oye, falta comida, cada quien puso un poco de lo suyo, hicieron una vaquita o una cucha, como se dice aquí, compraron comida y todos comieron felices y todos se fueron llenitos para la casa. Entonces un poco eso es lo que está diciendo los teólogos liberales. Hay una razón que explica cualquier milagro en la Biblia. Racionalistas. Bueno, la teología liberal entonces comienza con racionalizar la revelación bíblica, buscando acomodar el relato bíblico para querer dar explicaciones comprensibles a ciertos fenómenos que no entendemos. Aquí surgen las teorías de la acomodación que buscan explicar racionalmente todo aquello que no puede ser entendido, aquello que nosotros denominamos lo milagroso. Y fíjense que esa visión racionalista de la fe ha llegado a extremos incluso de llegar a negar la resurrección de Cristo como un hecho histórico. ¿Por qué? Porque toda esta visión racionalista va en contra de la propia palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, en Deuteronomio 29:29 el Señor dijo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, existen algunas cosas que no comprenderemos. Y está bien que no las comprendamos. Hay cosas que no tienen explicación para nuestra mente. Es por eso que Agustín de Hipona una vez escribió, si lo comprendiésemos, Él no sería Dios. Si lográsemos comprender a Dios, Él ya no sería Dios.
El hecho de que algunas cosas no sean comprensibles es exactamente aquello que nos diferencia de Dios como criaturas. Porque si usted y yo tuviéramos respuesta para todas las preguntas y para todo el sufrimiento humano, si lográramos entender la razón de todo lo que pasa a nuestro alrededor, entonces seríamos iguales que Dios. Estaríamos a la altura de Dios y no habría diferencia. Y eso es precisamente lo que el racionalismo propugnaba, que sacáramos a Dios y pusiéramos en el trono al hombre, para que Él fuera la medida de todas las cosas, porque con el desarrollo de su potencial, todas las cosas podían ser explicadas y todos los problemas podían ser resueltos. En momentos de dolor, de adversidad en nuestras vidas, son momentos en que estamos muy susceptibles a oír algunas voces, donde sea que ellas provengan. Incluso estas voces pueden ser bien intencionadas, pero a veces esas voces tienen como único objetivo apartarnos cada vez más de Dios. Destruir, minar nuestra relación con Dios. En momentos de dolor, de adversidad en nuestras vidas, son momentos en que estamos susceptibles a darle la razón a esas voces. Y enfrentamos y debemos enfrentar esas voces que consumen nuestra vida, que consumen nuestro ánimo y que consumen nuestra fe. Una visión triunfalista, fuera. Una visión legalista de la fe, fuera. Una visión racionalista de la fe, fuera. Quiero dejarte con 3 desafíos para pensar y practicar. El primero de ellos es que en medio del sufrimiento, usted ha prestado oído a consejos insensatos, sea cual sea el origen, incluso de personas queridas tal vez. Cualquier consejo, y pon mucha atención con esto, cualquier consejo que te lleve a tomar acciones en contra de Dios o en contra de sus preceptos y mandamientos o hacer cosas que Dios desaprobaría, debe ser desechado. Cualquier visión triunfalista, legalista o racionalista debe ser desechada. Nuestra mente debe ser llena de la palabra de Dios y de los consejos que emanan de ella, porque en eso hay sabiduría para entender, y no siempre, el sufrimiento y el dolor que podemos estar atravesando. En segundo lugar, en medio del sufrimiento, ¿alguien te ha llevado a desconfiar de Dios? Personas que han cuestionado tu fe por las dificultades que estás atravesando y te han aconsejado apartarte de ella, probablemente. Probablemente has oído ciertas voces que alguna vez te han dicho, oye, la fe no sirve. Mira lo que está pasando, mira lo que estás viviendo. ¿Alguna persona te ha llevado a dudar del amor de Dios alguna vez? ¿O te han aconsejado que le demandes a Dios alguna solución como si Él tuviera la obligación de darte todo lo que tú quieres? ¿O te han aconsejado a que te esfuerces por ser bueno, por ser obediente, porque en eso tú vas a encontrar dignidad que te hará, te abrirá la posibilidad de que Dios te bendiga y resuelva todos tus problemas? ¿Ah? ¿O te han aconsejado que demandes una respuesta para todo lo que está sucediendo? ¿Has escuchado voces triunfalistas, voces legalistas o voces racionalistas? Deséchalas y quédate con la palabra infalible de Dios. Y por último, para ti que a veces te toca aconsejar a otros en medio de su sufrimiento, ¿has tenido la madurez para percibir lo que Dios está haciendo en la vida de los otros? Por ahí hay personas que dicen tener mucha sensibilidad para escuchar, para aconsejar. Eso yo lo escucho muchas veces. ¿Eh? Gente que cree tener la capacidad de oír y de aconsejar. A esas personas yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Tienes tu mente llena de la palabra de Dios para aconsejar? ¿Tus consejos acercan a las personas a percibir lo que Dios está haciendo en sus vidas? Déjeme decirle, hermanos, con mucho respeto, que hay muchos consejeros por ahí que hablan abundantemente desde su propia prudencia. ¿Y sabe qué? A veces es mejor quedarse callado. A veces es mejor no hablar. Porque tus consejos pueden hacerle mucho daño a otra persona. Por lo tanto,
aprendamos a que a veces es más valioso decir, no sé cómo aconsejarte con esto. Es más valioso decir, no sé lo que está pasando, no lo entiendo y no puedo aconsejarte. Es más valioso eso que andar jugando al psicólogo. A veces es más sensato decir, no sé. Piénsalo. Si tus palabras no manan de la sabiduría de Dios, entonces mejor guárdatelas. Guárdatelas. La gente no necesita tu opinión, la gente necesita oír las palabras de Dios. Si no, pregúntale a Job. Él necesitaba oír la palabra de Dios, no el consejo insensato de su esposa, de sus amigos y de un cabro chico que apareció por ahí. Querido hermano, yo te desafío a que llenes tu mente de la palabra de Dios, a que acalles esas voces que en medio del sufrimiento buscan dar tantas explicaciones insensatas y confíes en Dios, confíes en su soberanía y entregues tu corazón y tu vida solamente a Él. Él puede, en medio del dolor y el sufrimiento, poner consuelo y paz. A veces no hay palabras humanas que puedan dar la paz que solamente produce el saber que Dios está conmigo y el saber que Dios dice, no tengas miedo, yo estoy a tu lado. Consolemos nuestro corazón en esa gran verdad de la palabra de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Dios, te agradezco por tu amor por nosotros. En momentos de dificultad y tristeza, te pido que nos ayudes a percibir que aún sigues tú estando a nuestro lado, cuidando de nosotros. Dios, que de ninguna manera el enemigo de nuestras almas use voces de donde sea que ellas vengan para minar nuestra confianza que deberíamos tener en ti. Porque sabemos que tu voluntad para nuestra vida es agradable y perfecta. Afírmanos en nuestra fe, enraizada en la cruz de Cristo, para aprender esta lección del sufrimiento y desechar todo consejo que no provenga de tu palabra, sino que llenar nuestro corazón del consuelo de que tú eres Dios y que estás en control de todas las cosas. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.